Dentro del género de la literatura, ¿verdad? O dentro de la literatura, perdón, hay muchos géneros, muchas formas, ¿verdad? Una de ellas son las biografías. Hay mucha gente que es aficionada a leer biografías, ¿eh? Y de las biografías, pues, se aprenden de estos hombres y mujeres proeminentes, ¿no? En la historia se aprenden cosas, ¿sí? En la Biblia también tenemos biografías, no son tan extensas, ¿eh? Muchas veces son referencias a personajes, pero de los cuales también, para bien o para mal, podemos aprender. Para nosotros siempre para bien, pero las biografías, las referencias a personajes, muchas veces es resaltando lo bueno de ellos y otras veces resaltando que ellos no tenían cosas tan buenas, que son humanos como tú y como yo. Esa es una de las grandezas de la palabra de Dios. Amén. Ser fiel a la verdad. Y hoy vamos para bien, vamos a leer, vamos a meditar en un personaje donde la palabra de Dios no desarrolla una biografía, sino unas referencias de unos cuantos versículos, pero vamos a ver qué podemos aprender de él. Y yo te voy a pedir que vengas, por favor, al libro de Génesis. Ya te lo estoy poniendo fácil porque es el primer libro. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 y vamos a leer los versos 21 en adelante. Y dice así la bendita palabra de Dios. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, nos acercamos ahora a ti para disponer nuestro corazón a tu palabra. Gracias por la libertad que tú nos diste por medio de tu Hijo Jesucristo, poniendo ese cántico nuevo, por la cual te podemos alabar y cantar, Señor, en la confianza de que aún en situaciones y circunstancias adversas, tu mano de gracia y de poder está sobre nuestras vidas. Por eso, Señor, dejamos nuestras cargas a tus pies, como dice tu palabra, y disponemos nuestro corazón para recibir el mensaje que hoy tú tienes por medio de tu palabra para cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento y por tu Espíritu Santo sea revelada tu buena voluntad y tu iglesia edificada, Señor, en el fundamento de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Enoc, cuyo nombre en hebreo significa dedicado, fue el bisabuelo de Noé. Noé ya suena más, ¿verdad? Y su famosa arca. Y juntamente con él son los dos personajes que dice la Biblia de antes del diluvio, antediluvianos, que caminaron con Dios. Lo dice de Enoc y lo dice de Noé. Y también en todo el Antiguo Testamento, Enoc y otro personaje, Elías, fueron los únicos que dice la palabra que no murieron, que Dios se los llevó. Enoc, de la genealogía de Adán, dice la palabra, repetimos, que era el único que reconocía y caminaba consciente de Dios en su vida. Y esto era en una sociedad, porque lo remarca dos veces, porque la sociedad en la que se acercaba el diluvio
símbolo del juicio de Dios. La perversión, la corrupción, la maldad era lo que predominaba. Fíjate un poquito más adelante en el capítulo 6, ahí en el verso 5, mira lo que dice. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este era el caldo de cultivo que había en la sociedad que le tocó vivir a Enoc. Sin embargo, en medio de esa sociedad corrupta, donde, hablando el otro día con una hermana de una familia, estábamos hablando de los jóvenes, de un joven en especial, y estábamos hablando de la sociedad, de la educación, de muchas cosas, y esta hermana joven, me decía que se traspasaron los linderos, se traspasaron los límites, no hay límite, porque le comentábamos lo que hace unos días atrás, unas semanas atrás, nos dijo una hermana ahí en Vila García, de que en una fiesta que estaban preparando, y no solamente ahí, eso es por el resto de España, pues los padres a las 10, a las 11 de la mañana tienen que ir a las playas a buscar a sus hijos que están por ahí tirados con borrachera. Y eso es triste. Eso es triste, sí. Y hablando de todo esto, o sea, estamos viviendo tiempos donde se traspasan límites que no se deberían de traspasar. No es por nada, sino porque tiene consecuencias negativas. Yo le doy gracias a Dios que vino a mi vida, pero traspasé límites que no debería de haber traspasado, y eso tiene consecuencias y se sufre y hace sufrir a otros, sobre todo a gente querida, tu familia y demás. Los distintos teólogos y comentaristas coinciden en declarar al libro de Génesis, por otro lado ya, adentrándonos más en este personaje, como un semillero de doctrinas, de enseñanza, de principios que luego se desarrollan y se aplican en la palabra. Muchos coinciden que Génesis son tipos, figuras de doctrinas que luego a través de la palabra se van desarrollando, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde ya se hace la luz en la persona de Jesucristo y donde ya, como el apóstol Pablo, va desarrollando todo lo que es la enseñanza, juntamente con las cartas de Pedro, de Juan, de Judas, etcétera, de lo que es la buena voluntad de Dios revelada a través de Jesucristo para su iglesia. Y a Enoc lo podemos comparar por sus características como un prototipo del cristiano, como prototipo de su iglesia. Amén. Ahora, a través de una serie de características que en estos versos podemos reflexionar un poquito sobre ellos, podemos recordar, ¿verdad?, un prototipo de lo que significa y meditar en ello, ser cristianos en lo personal, ¿verdad?, en nuestra relación personal, ser cristiano en esta sociedad, y la esperanza bienaventurada también del cristiano. En primer lugar, comentar, ¿verdad?, o meditaba, y en tono de pregunta, si hubo una crisis en Enoc, en el nacimiento de Matusalén, de su hijo Matusalén. Cuando digo Matusalén, mucha gente, ¿verdad?, por ese dicho que hay en la calle, eres más viejo que Matusalén, ¿no? Porque se supone que de la genealogía de Adán fue el que más años vivió, 900 y pico. Miran el verso 21, 22, lo que dice. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. No sé hebreo y no sé la traducción más
fidedigna, me fío de lo que dice la revisión, ¿verdad?, de la palabra de la Biblia que tengo, que leo, en la cual muchos coinciden que es seria y es responsable, ¿verdad? Pero aquí dice que Enoc, que lo repite 2 veces, caminaba con Dios, pero dice, no lo dice al principio, dice que después de que engendró a Matusalén, perdón. Claro, Enoc tenía conocimiento por Adán, por sus antepasados y por toda la transmisión oral, ¿verdad?, que se iba de padres a hijos, transmitiendo pues las cosas de Dios. Pero ¿qué ocurriría o qué ocurrió cuando dice que después de Matusalén, dice que comenzó a caminar, ¿verdad? Dice, después que engendró a Matusalén, ¿verdad?, y caminó Enoc con Dios después de engendrar a Matusalén. Yo no sé si ahí hubo un antes y un después, pero sí, sin decir que esto fue a ciencia cierta, pero sí venía una meditación a mi corazón. Quizás Enoc tuvo una crisis en el nacimiento de Matusalén. Quizás se complicó el parto, no lo sabemos. Pero la palabra dice que caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. Enoc tenía conocimiento de Dios. Le había sido transmitido desde Adán, su antepasado. Estamos en la genealogía de Adán, de todo lo que Dios hizo. Y él tenía conocimiento, pero comenzó una relación más estrecha, más cercana, después que tuvo a su hijo Matusalén. Pudo pasar algo en el parto, repetimos, pues no lo sabemos. Estoy especulando, por favor, no estoy dogmatizando ni creando doctrina en esto, simplemente trayendo una meditación. Porque muchas veces el Señor tiene que utilizar crisis en nuestras vidas, momentos especiales en nuestra vida, para que nos volvamos a Él de una manera más auténtica, más verdadera, más cercana, más íntima. Amén. Vuelvo a repetir, no sé y no te puedo declarar a ciencia cierta que algo pasó, solamente lo que leo, lo que medito. ¿Cuántos cristianos que conocen al Señor, que han conocido al Señor, que iban a la iglesia, que más o menos servían, pero que tenían de alguna manera una relación nominal? ¿Soy cristiano? Sí, soy cristiano. Pero después de haber tenido una crisis en su vida, una crisis fuerte, su relación se vuelve mucho más fortalecido, vuelvo a repetir, más cercana, más verdadera. Porque Dios permite, por llamarlo de alguna manera, o utiliza, por llamarlo de alguna manera, las crisis para que nos volvamos a Él. Porque tenemos el corazón que tenemos. Somos muy autosuficientes muchas veces. Y cuando hay un quebranto en nuestras vidas, yo me acuerdo de un pastor amigo, vive en Guadalajara, y conforme estaba meditando en esta palabra, me estoy acordando el testimonio que él me dio del nacimiento de su primera niña. Su primera niña, que hoy ya es una mujer, 30 y tantos años, que creo que se casó, y seria, responsable, trabajadora, ¿verdad? Sus 3 hijas, tiene 3 hijas, ¿sí? Y tenemos una amistad, tuvimos allí una amistad estrecha. Muchas veces yo me iba, él tenía empresario, tenía varias tiendas de flores y demás, y tenía una cartera de clientes de muchos hoteles,
una persona muy emprendedora. Pero resulta que cuando va a tener la primera niña, en el parto la niña se iba a quedar. Y él, que había conocido al Señor, que tenía una relación más o menos bonita con él, pero que estaba muy ensimismado en sus negocios. Dice que hubo un quebranto en su vida. Me decía, mira Miguel, me tiré al suelo, empecé a llorar, a gemir y a clamar, Señor, no te la lleves, dame mi niña, cuida de mi mujer, porque ahí ocurren cosas, ¿verdad? Que hay veces o que se va la niña o se va la mujer. Hubo un quebranto tal en la vida de este hermano que conocía al Señor, que sabía de Dios, que había experimentado la gracia de Dios en su vida, el perdón, etcétera, etcétera. Pero que de alguna manera Dios utiliza o Dios permitió, no mandó, ojo, venimos a esta tierra y estamos expuestos a todo. No vamos a entrar ahí porque si no nos perdemos por ahí. Pero Dios permitió para que él de alguna manera, en medio de ese quebranto, clamara, gimiera, se volviera a Dios de tal manera. No sé si pactó con él, no pactó, no sé qué relación. Sí sé que fue un auténtico quebranto, que cuando se levantó ya no era el mismo que se había postrado. Dios le dio a su hija, Rebeca. Rebeca se llama. Una joven muy linda, ¿verdad? Muchas veces cuando he ido a verlo hemos estado allí, llegaba ella de trabajar, hemos estado charlando. Hace ya tiempo que no lo veo. Y Dios muchas veces tiene que usar de quebrantos, de crisis, para que nosotros nos volvamos y entendamos que caminar con el Señor es algo mucho más serio de lo que muchas veces, consciente o inconscientemente, la mayoría de las veces inconscientemente, creemos. Amén. Vamos en la rutina y muchas veces vamos entrando en una relación que no somos conscientes de muchas cosas. Pero vienen momentos donde hay, como muchas veces se usa la expresión, un antes y un después. Amén. Dice que después del nacimiento caminó 300 años. Y a partir, ¿verdad?, de ahí, vamos a ver rápidamente 3 características que nos dice la palabra de Enoc. Primeramente dice, y lo dice 2 veces, que Enoc caminó con Dios. En el verso 22, y caminó Enoc con Dios. En el verso 24, caminó pues Enoc con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Todo el mundo yo creo que puede tener, ¿verdad?, una respuesta, si llevas un poquito de tiempo conociendo al Señor, caminando con Él. Hay una versión, de las distintas Biblias, hay una versión que dice, que la describe esta expresión como vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Verdad? Pues es una expresión totalmente válida. Caminar con Él es reconocer primeramente quién es Dios. Dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y cuando reconoces eso, no solamente reconoces quién es Dios, reconoces tú también quién eres tú delante de Dios. Reconoces su grandeza y reconocemos nuestra pequeñez. El hombre, ¿verdad? Cuando digo el hombre, perdón, el ser humano. Muchas veces creo que esto es un comentario propio, ¿no? Que se creyó aquella mentira, toma, serás como Dios. Y camina muchas veces en una autosuficiencia. Hay expresiones en la palabra que el mar brama, ¿verdad? Al escuchar su nombre. Y una ola un poquito más alta que otra, estás así. Y sin embargo nos creemos, ¿qué? ¿Sí? Caminar con Él pues tiene que ver
con una vida de aquel que obedece su palabra, que trata de hacer su voluntad, pero no trata de hacer su voluntad para recibir un premio, para decir qué bueno soy porque hago su voluntad, sino simplemente porque quiere agradar a aquel que murió por él. Obedezco, ¿verdad?, al Señor porque lo amo. Y ahí las palabras del apóstol Juan: el que me ama y guarda mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él, ¿verdad? Tiene que ver con el amor, porque lo que a él le llevó a dar su vida por ti y por mí es el amor. Amén. El amor que excede todo conocimiento, como dice la palabra. Tiene que haber, con caminar con él, pues una relación transparente, honesta, verdadera, de obediencia, de servicio, de consagración, de compromiso. Ponle tú los adjetivos que tú quieras. Hay una expresión por boca del profeta Amós que dice: ¿cómo caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? O sea, hay un acuerdo con Dios y trato de hacer su voluntad en todos los ámbitos de mi vida. Amén. Abro mis ojos y agradezco profundamente a Dios un nuevo día de vida. Y aun cuando no entiendo y el momento de prueba o de dificultad está en mi vida, el Señor, no sé dónde estás, no sé lo que pasa, pero tú estás, tú sigues y sigues siendo Dios. Caminar con Dios, ¿verdad?, tiene que ver una relación íntima y verdadera con Él, un reconocimiento de quién es Él. El cristiano, la iglesia de Jesucristo, debe y tiene que caminar con Dios. Si no, convertimos nuestra relación con Él en una religión de normas, costumbres, tradiciones, ritos, etcétera, etcétera, etcétera. Que estamos haciendo eso por cumplir. Bueno, es verdad que tenemos una liturgia cuando nos reunimos todos, pero hay una relación más allá de costumbres, ritos y liturgia. Eso es caminar con Él. En segundo lugar, dice la palabra que no tuvo hijos e hijas. Dice el verso 22. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Qué se puede deducir de esto? Pues que no como cualquiera de los muchos habitantes de la sociedad, tuvo familia, tuvo testimonio familiar y social. ¿Tú crees que no iba a la reunión de padres del colegio? Ah, pastor, es que entonces no había colegio, ya sé que no había colegio. Hizo una vida como cualquiera, ¿verdad?, de los muchos hermanos que hay y hermanas que hay aquí. Una vida donde tenía relaciones familiares y donde tenía relaciones con la sociedad, pero guardándose, porque él caminaba con el Señor. Supongo que él haría como otro personaje muy antiguo. ¿Sabes cuál es el libro que se supone es más antiguo de la Biblia? El libro de Job. Ven conmigo al capítulo 1 de Job. Y en el capítulo 1 mira lo que dice el libro de Job. Habla de Job, de un hombre justo, temeroso de Dios. Dice que sus hijos, verso 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, sacrificios conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y seguro que no
ponía a sus hijos delante del Señor, ponía a su familia, tomaba el lugar de aquellos que caminan con el Señor, de ser el sacerdote de su hogar, de aquel que cuida no solamente de la provisión y el cuidado de sus hijos, sino también de la provisión y el cuidado espiritual de sus hijos. Qué necesaria está la sociedad de estos ejemplos. Y qué necesaria la iglesia, que tiene que despertar conciencia de la responsabilidad de enseñar a los hijos, de mientras tengas chance con ellos, por emplear una expresión, enseñarles, comentarles, y que ellos vean que el Señor está con ellos y que son amados, ¿verdad? Que fueron presentados. Pero Enoc también, en medio de su generación, no escondía su testimonio. Y no solo no escondía su testimonio, sino que de alguna manera se hacía valer, entender, pagando el precio muchas veces de ser cristiano. Mira lo que dice el libro de Judas. Antes de Apocalipsis hay un libro, que es un libro que es un capítulo, y es Judas. Judas apóstol. Mira lo que dicen los versos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué está diciendo esta profecía? Recordando esta profecía de Enoc, que Enoc profetizaba, Enoc delante de su generación diciendo: como ustedes no se arrepientan, viene juicio, va a venir juicio de Dios. Y efectivamente vino el juicio de Dios. Porque si sigues leyendo la palabra, al siguiente capítulo, Dios manda su juicio a través del diluvio. El viernes estuvimos hablando, ¿verdad?, de que la iglesia tiene que despertar que hay un después, que esta vida es muy corta y hay un después, y que hay dentro de la palabra de Dios una porción muy grande que te habla no solo del amor de Dios, de la justicia, de la compasión, de la misericordia, sino de la justicia, de la santidad, de la rectitud de Dios. Y dentro de la justicia te habla que hay una porción de la palabra que te habla de la justicia retributiva. O sea, aquel que haga lo malo tiene unas consecuencias muy, muy negativas en su vida, y aquel que haga lo bueno las va a tener igual, pero en otra dirección. Estuvimos hablando que hay un cielo, pero que también hay un infierno. Y dice: cuidado con lo que le hablas a la gente. Mira, al final de una pinceladita de lo que dice la palabra del infierno, ¿verdad?, las distintas interpretaciones, y estuvimos hablando que, bueno, ¿cómo vas a ir a la gente y le va a decir que hay un infierno? No, tú tienes que predicar la palabra de Dios, que dice que va a haber un juicio y que hay un final. Y que a lo mejor muchas veces los prejuicios los tenemos nosotros. Curiosamente, esa noche voy para casa, coge el móvil y dentro de las aplicaciones veo Google, película. Normalmente no lo hago, pero le di a ver qué películas ponían. De 12, 14 o 16 películas que anunciaban para que tú te bajaras, aparte de las 50 sombras de Grey y 50 sombras de Grey más oscuras, aparte de toda esa leña, había 3 o 4 películas. Una se llamaba Así en la tierra como en el infierno. Bienvenida al infierno se llamaba otra. Y digo, bueno, pero si es que el infierno está más familiarizado la gente con todo esto que nosotros, que a lo mejor tenemos unos prejuicios para en un momento dado, con sabiduría, decir: oye,
Y a lo mejor tú le hablas de lo que dice la palabra de ese lugar y te puede decir, no, si esto yo ya lo vi en la película esta. A lo mejor. Y estamos diciendo, no, espérate, no digas esto, que nos van a llamar fanáticos, nos van a llamar... Enoc no tenía problemas en decir lo que Dios le decía, porque como caminaba con él, y Enoc, como nos dice Judas, delante de su generación corrupta, que seguro que se llevaría improperios, o incluso a lo mejor hasta alguna pedrada, pero menos bonito, seguro que le dijeron muchas cosas. Pero él proclamó la palabra de Dios. No te digo ahora que salgamos allí y nos pongamos apocalípticos y a todo el que pase, que te vas para el infierno, arrepiéntete. No. No te digo eso. Pero te digo que cuando tú estés testificando, y esto no significa, cuando digo testificar, no significa que a la calle, al que le doy el folleto, no. Sino cuando tú con una persona tienes ya una relación y vas hablando, le hables de la verdad de lo que dice la palabra. Con respeto, con educación, pero la verdad de la palabra. Te lo digo a ti, pero me lo estoy diciendo a mí. Que muchas veces damos la vuelta y ponemos almíbar y no, espérate. Y estábamos hablando el otro día, cuando hablábamos del tema del infierno, que muchas veces en la iglesia estamos hablando en general, a nivel mundial, o por lo menos de muchas conocidas, ¿no? De muchos países. Se habla mucho del amor, de la compasión, de la misericordia, de la gracia, y amén, porque Dios es amor, Dios es compasión, Dios es misericordia, Dios es gracia. Pero si nos quedamos ahí, lo que estamos es dulcificando, edulcorando el mensaje. Dios es amor, sí, pero dice la palabra que también es fuego consumidor. Lo dice la palabra. Y estábamos hablando el otro día que el mismo Jesucristo, por amor, habla más del infierno que del amor. Que de 12 veces que en el Nuevo Testamento sale palabra infierno, o alusiones a ella, 11 las pronuncia Jesucristo, que precisamente fue aquel, como hemos cantado, que se hizo hombre, siendo Dios, y fue una cruz por ti, para salvarte. Pablo dice que ya no somos hijos de la ira, o sea que viene un juicio, y eso es lo que Enoc proclamaba, en medio de la sociedad. Él tuvo hijo, hija, él fructificó conforme el mandato divino, creced y multiplicaos. Y Enoc crecía, ¿verdad? Enoc caminaba y crecía en su persona, pero él también daba fruto en su matrimonio. Trajo hijos y cuidó hijos. Y le nacieron. Y él tuvo unas relaciones en la sociedad de cuidar de sus hijos, pero de proclamar en medio de una sociedad, te repito, en el contexto que está, la palabra dicho, es una sociedad que viene prediluvio, o sea, estaba muy cercana, era el bisabuelo de Noé, y cuando vino Noé, pasó lo que pasó. Vino ese juicio, ese diluvio, donde el Señor ya vio tanta maldad, dice, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y más de una vez, pues hablo con hermanos, digo, si tú y yo estamos viendo lo que ocurre y vemos pinceladas, imagínate que llevamos una vida pues, con respecto a lo mejor, yo ya de trasnochar y de estar allí, pero donde ocurre lo que ocurre, de lo que tú y yo escuchamos, imagínate de lo que no escuchamos. Los juegos de rol que existen, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de aquí me puede contar cosas. Esa es la sociedad, una sociedad que ha transgredido, que le ha dado la espalda a Dios, que ya hablar de Dios es parece como... Y ha transgredido límites, ha transgredido linderos, y eso tiene consecuencias. Pero Enoc no solo caminaba con Dios para deleitarse,
sino hacía la voluntad de Dios diciendo, oye, o cambias, o te arrepientes, o te va a venir de parte del que todo está chalao. Te lo dije, en aquel día no podrás decir. Que Dios nos dé sabiduría, amén. Vamos a ir más adelante, a ver si vamos terminando, porque hay una tercera parte, una tercera característica que lo hace diferente a Enoc. Y en los versos 24, en el verso, 24b, dice algo que muy significativo. Perdón, que vaya, me fui del libro de Génesis al otro lado. Y en el verso 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. O como dicen otras versiones, y fue trasladado, porque se lo llevó Dios. Hay quien dice, o hay comentaristas que dicen que Dios lo trasladó, como dicen en el texto de Hebreos, en el texto de Hebreos, allí en el capítulo 11 de Hebreos, 11:5, dice, por la fe no fue traspuesto, trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es fuerte, ¿verdad? Hay quien dice que más de uno quería, por el testimonio de Enoc, por la palabra profética que hemos leído en Judas, lo quería matar. Son también especulaciones, ¿sí? Porque el testimonio de Enoc chocaba frontalmente. Una vez escuché a un cristiano evangélico, no, hermano, nosotros lo que tenemos es que buscar nuestro sitio en la sociedad. No, perdona, nosotros no tenemos que buscar nuestro sitio en la sociedad, nosotros tenemos que ser cristianos. Vivir conforme la palabra. La palabra dice que vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Amén. Pero la palabra también dice que la luz y las tinieblas chocan. Y tarde o temprano tú te vas a pronunciar conforme a los postulados de tu fe. No lo vas a provocar, pero te vas a pronunciar y vas a chocar. Tú en círculos hablas del aborto, ¿chocas o no chocas? Tú en círculos te pronuncias conforme a la ideología de género, ¿chocas o no chocas? Tú en círculos, cuando estás trabajando, le dices, no, a mí no me cuentes esos chistes porque yo no tengo, soy cristiano, ¿chocas o no chocas? La luz y las tinieblas terminan chocando. Y tú y yo tenemos que ser conscientes de ello. Te lo digo a ti, pero que me lo digo a mí. Y que te van a contestar de una manera que no te va a agradar. Y ahora va el Señor y te dice, pues ahora bendícelo. Por eso necesitas la gracia de Dios. Porque de ti saldría contestarle igual. Y mandarlo allí donde hemos hablado hace un momento. Sin embargo, por la gracia de Dios, tú lo bendices. Amén. Por obediencia a Él. Tú tratarás de dar testimonio, pero eso de que tenemos que buscar nuestro sitio en la sociedad, acomodarnos, no. Ese es uno de los grandes problemas de la iglesia, como no sea consciente. Vamos a acomodarnos, tú respeto, tú no respetas a mí, aquí hay mucho respeto, mucha cosa y... ¿Qué es lo que dice el libro de Hechos? Cuando fueron a por Pablo. Estos que trastornan al mundo entero también han venido aquí. Así que vamos a echarlo. Pablo era incómodo, Bernabé era incómodo, porque tocaba la conciencia de la sociedad. Porque había un grupo de judíos acomodados esperando al Mesías y Pablo le decía, no,
Cristo ya vino, el Mesías ya vino, el enviado ya vino, se llama Jesucristo de Nazaret. Matarlo, apedrearlo, blasfemia dice. Y sufrió. Y cuando tú testifiques de tu fe, te vas a llevar sorpresa desagradable. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta. Porque si yo pongo mi mirada en los hombres, trato de complacer a los hombres. Vuelvo a repetir, no voy provocando, vete para el infierno. No voy provocando eso. No voy provocando, ten mucho cuidado que va a venir un juicio, no. Pero cuando con las personas que Dios me permita compartir, yo tengo que hablarle todo el Evangelio. Amén. ¿Me siguen? Y esto dicen algunos comentaristas que quizás Dios los trasladó. Pero no, eso es un comentario sobre eso, porque lo que este punto quiero incidir es que, como dijimos, que Génesis es semillero de doctrina y hay una enseñanza muy clara en las Escrituras. Hay una porción muy grande en las Escrituras de lo porvenir, de que esta vida es corta, pero que hay un plan, un propósito de Dios que se cumplirá después de esta vida. Un propósito prefijado. Y dentro de ese propósito está la segunda venida de Jesucristo. Eso es una doctrina fundamental de la Iglesia. Déjame decirte que hay muchas congregaciones evangélicas que ni la nombran. Tampoco es que la estés nombrando y enseñando todos los domingos, no. La palabra de Dios es muy amplia y toca muchos resortes, pero, ¿verdad? Dice que los días de Noé estaban próximos. Enoc fue su bisabuelo y la sociedad estaba totalmente corrompida. Allí en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17 y en el verso 26, Jesucristo dijo lo siguiente, Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lo dijo Jesús. Como fue en los días de Noé, lo dijo, ¿verdad? Será cuando Cristo venga. Porque no es una figura, un tipo del cristiano que se va con Cristo. Amén. Muchos, la vida de no, esta parte y se fue con Dios, la interpretan visionando y aplicando a la iglesia que se va con Cristo. Y la palabra de Dios habla muy clara de que Cristo se llevará y trasladará a su iglesia. Y en el Nuevo Testamento, ya en el Antiguo Testamento, los profetas lo vislumbraban. El día del Señor, lo que pasa es que vislumbraban un plan, pero en el Nuevo Testamento hay alusiones muy claras. Primeramente, y antes que nada, en boca de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están los capítulos 24, 25 de Mateo. Ahí está Lucas, ahí está Marcos. Pero ven conmigo, vamos a leer. Que la palabra de Dios hable ahí a la primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a leer este texto. Yo sé que muchos ya se lo saben, pero vamos a recordar lo que dijo Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Mira lo que dice a partir del verso 13.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Había en la iglesia de Tesalónica, ¿verdad?, había una cuestión que se estaba debatiendo en la iglesia. Bueno, y los que se han muerto, los que ya han muerto como cristianos, ¿qué es lo que va a pasar? Porque había la idea de que Cristo venía pronto, Maranatha, el Señor viene, ¿sí? Y ahora los que se han muerto, ¿qué va a pasar? Entonces Pablo escribe para de alguna manera tranquilizar a la iglesia y afirmar la verdad, inspirado por el Espíritu Santo respecto a ese tema. Por eso dice que no ignoréis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús y los que durmieron, murieron en él, siendo cristianos, ¿verdad? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, no se sabe ni la hora ni el día. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Lo hemos cantado hace poco, ¿verdad? Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La palabra habla por sí sola. La enseñanza de la segunda venida de Jesucristo está de una manera muy real y ya no latente, sino patente en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo nos dice: tranquilizaos, vosotros sois hijos de la luz, velad, que es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Orad, velad. Y velad es vigilar, o sea, estar atento a vuestra fe, porque esto ocurrirá. Si esto yo lo cuento ahí fuera, a familiares, amigos, a conocidos o a otra gente, ¿qué es lo primero o lo normal que me dicen? Chaval, tú. O sea, el género de ciencia ficción, se escuchan tantas teorías, ¿verdad?, de reencarnaciones. El otro día, a un músico que a mí me gusta, llamado Paul McCartney, dice que su mujer, Linda, la primera mujer, Linda McCartney, se le apareció reencarnada en una ardilla. Eso viene en una noticia y lo leemos y seguro que más de uno. Oye, ¿por qué no? ¿Y tú cómo vas a venir? Pues imagínate. Sin embargo, decimos esto y suena a... Pero esta es nuestra fe. Esta es lo que dice la palabra. Están de moda la reencarnación, ¿verdad? Para que tu karma malo, hasta que tu karma sea bueno, ¿no? Pero si mi karma malo ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario, ya no tengo mal karma. Por decírtelo de alguna manera. Mi mal karma ya lo pagó Cristo en una cruz. Y además lo expuso públicamente a las potestades. El que cree, el que mira y recibe. Se acabó esa maldición, la del pecado. Y ahora ya no me voy a reencarnar en una ardilla o en un perro para pagar mi karma.
Yo ahora voy a resucitar con un cuerpo glorificado que Cristo me va a dar por su poder. Y voy a estar con Él y voy a reinar con Él. Y su luz, ¿verdad?, va a ser la que me ilumine. Y todo lo que la palabra de Dios dice y promete. Amén. Porque la iglesia debe de levantar el corazón a esa esperanza bienaventurada, a saber que tu futuro y mi futuro está garantizado por la fe en Cristo Jesús y en su bendita obra. Amén. Así que no caminó, hizo la voluntad, trató de agradar, dio testimonio social, testimonio familiar de su vida. Y dice Hebreos, y ahí lo vamos a dejar, en el capítulo 11, y leemos otra vez. En el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto, trasladado, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Esas son las características de la pequeña biografía o las pequeñas referencias que las palabras de Dios, que la palabra de Dios hoy nos habla de uno de sus personajes. Un hombre que en medio de una generación mala y perversa, como dice la palabra, supo mantenerse fiel y decidió diariamente ser consecuente con su fe, proclamar el señorío de Cristo en su corazón y hacer la voluntad de Dios en lo privado y en lo público. Amén. ¿Y tú y yo? ¿Caminamos con Él? Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a pedir la gracia de Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por poder haber dado ese día la respuesta afirmativa a tu llamado de amor, por la fe que pusiste en nosotros, por la cual y por la obra de tu Espíritu pudimos entender quién eres y cuál era nuestra condición delante de ti, Señor. Que pudimos experimentar, Señor, tu bondad, tu misericordia, tu compasión, el perdón de nuestros pecados. Y acceder no solo a tu esperanza viva, sino a las promesas que tú tienes por cada uno de nosotros, Señor, para tu iglesia. Sigue meditando ahí donde estás, unos minutos delante del Señor. Porque el versículo que sigue al libro de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios en primer lugar tiene que creer que le hay, que Él existe. Pero no solo eso, sino que es merecedor de su galardón, de sus promesas. ¿Crees verdaderamente todas esas promesas para tu vida? Señor, ayúdanos a velar, ayúdanos a mantenernos íntegros delante de ti, ayúdanos a testificar sin miedo, sin vergüenza, de esa fe que nos trajo esa salvación tan grande. Ayúdanos a creer que ya somos hijos de la luz y no somos hijos de la ira, que no hay juicio porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Los que caminan conforme a tu voluntad, conforme a tu Espíritu Santo y no a esa vieja naturaleza que tú venciste. Gracias, Señor, muchas gracias. Y si de los que aquí nos están visitando hay alguien que quiere recibir a Jesús en el corazón,
Si hay alguien que quiere decir, yo quiero comenzar a conocer y a caminar con Él. Si aquí hubiera alguien, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Amén. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pequeña oración y con unas palabras sinceras recibir a Cristo en el corazón? Yo le voy a pedir a ese joven que pase por aquí. Pasa por aquí.